Sevilla está organizando entre los años 2019 y 2022 un gran evento internacional para conmemorar la primera vuelta al mundo de Magallanes y que permita buscar soluciones para problemas como el cambio climático o la pobreza. Por eso, nuestro capítulo de hoy en Horizonte 2019 está dedicado a los grandes eventos, cómo se organizan y por qué las ciudades en determinados momentos de su historia apuestan por ellos. Esto es una cortina. En la vida hay muchos tipos de cortinas. A las cortinas del teatro se les llama telón y cortinas de humo a las que crean confusión. A las cortinas no se les suele hacer fotos, salvo cuando un político o un grupo de ellos descorren juntos una cortina. Si las cosas se hacen bien, las inauguraciones son buenas para las ciudades. Detrás de las cortinas hay ferrocarriles, hospitales, museos y edificios con empresas o barrios residenciales. Para que los políticos que trabajan por una ciudad se reúnan para celebrar inauguraciones, tienen que consultar su agenda. La agenda es un libro con los días numerados, donde se anotan obligaciones. Y casi todo el mundo tiene una agenda, aunque ésta sea mental. Los cantantes tienen agenda. Los escritores e intelectuales tienen agenda. Tiene agenda Ban Ki-moon, el dueño del bar de enfrente, el director de Greenpeace, la ama de casa Juana García Montero, el máximo accionista del mayor banco del país y casi todos los ministros de Exteriores de todos los países. Cuando los cantantes, los escritores, Ban Ki-moon, el dueño del bar de enfrente, el director de Greenpeace, la ama de casa Juana García Montero, el máximo accionista del mayor banco del país y los ministros de Exteriores de todos los países se reúnen en una ciudad para inaugurar algo con los políticos, se produce un gran evento. Y de eso, de por qué las ciudades organizan grandes eventos, voy a hablar con Jaime Montaner, responsable de la economía andaluza durante los preparativos, la celebración y los años posteriores a la Exposición Universal de 1992. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien, ¿qué hay? Esa necesidad de muchas ciudades de organizar grandes eventos, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Bueno, las ciudades compiten entre ellas. Las ciudades quieren ser las más importantes, las primeras en una área o en otra. Las exposiciones son la excusa, son el motivo por el cual se anticipan y se aceleran inversiones. Toda la inversión que se tenía que realizar en 10 años, pues se puede realizar en 5. ¿Del año 29 qué nos queda, Jaime? Bueno, el año 29 fue la primera gran exposición, fue iberoamericana, no fue mundial, que se hizo en Sevilla, y Sevilla creció hacia el sur, se incorporaron 150 hectáreas, se incorporó el Parque de María Luisa por una donación de la infanta María Luisa, y se hizo un ensanche y una ampliación de la ciudad, que es todo el sector sur con La Palmera, que ha hecho posible que Sevilla se entienda desde la imagen, y se ha inaugurado hace pocos días la Plaza de España de nuevo tras su restauración, precisamente porque la imagen de Sevilla tiene mucho que ver con la exposición del 29. No hubo tantas infraestructuras, sino que hubo mucha arquitectura. Y en el 92 ya sí es más de infraestructuras, ¿no?, que de urbanismo. El 92 tuvo, a mi juicio, 3 o 4 elementos muy claves. En primer lugar, todas las grandes infraestructuras. Pero en Sevilla se vivió un fenómeno importante también, y es el cambio cultural desde el punto de vista empresarial. Las grandes empresas del mundo vinieron, los pabellones tenían una nueva imagen, y además tenemos un gran parque científico y tecnológico, tenemos hoteles nuevos, tenemos recintos culturales nuevos, tenemos universidades nuevas, y todo eso dentro de un proyecto global que era que Sevilla fuera además un foco difusor de Andalucía de las grandes inversiones que se hacían con motivo del 92. ¿Se falló en algo, o algo que se pudo mejorar o que no se aprovechó aquel momento del 92? ¿Se podía haber exprimido un poco más? Bueno, yo tengo una sensación agridulce respecto al 92 y respecto a la sociedad sevillana, porque la sociedad sevillana no quería salir de las murallas del recinto histórico. Tenía una especie de miedo escénico
a ver qué pasaba en la isla de la Cartuja, que era un terreno abandonado, un terreno donde el monasterio estaba en ruinas, donde había un naranjal y un melonar, y nadie daba un duro porque aquello pudiera ser recinto, porque el concepto de riesgo en Sevilla es muy grande. Nadie quiere apostar por lo novedoso, por la innovación, ni por supuesto por la nueva arquitectura. En 2019 a 2022 Sevilla quiere abanderar un gran foro de discusión y un gran evento. ¿Cómo debería organizarse ese evento y si es necesario o no? Sevilla debe apostar por ser una ciudad de encuentros, una ciudad de grandes eventos, porque tiene una planta hotelera de primera calidad, tiene unas infraestructuras de ocio culturales y turísticas de primerísima calidad, y los temas infraestructurales ya se han resuelto. Deberíamos hablar de transporte, deberíamos hablar de comunicaciones, de sostenibilidad y de cómo las ciudades deben abordar esos problemas, porque tenemos que recordar que en el año 2030 más del 70% de la población del mundo va a estar en grandes ciudades y las ciudades van a ser el corazón del mundo, y en ese sentido Sevilla tiene oportunidad para latir con fuerza y recibir ese tipo de eventos. Los comienzos de los grandes eventos internacionales nunca son fáciles, pues estos siempre tienen que superar numerosas circunstancias adversas y voces en contra. Y si no, solo hay que ver la historia de las dos grandes exposiciones que ha organizado nuestra ciudad. La Exposición Iberoamericana de Sevilla, anunciada en 1909, estaba prevista para 1914, pero la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Marruecos y la falta de recursos económicos provocó que ésta se pospusiera hasta 1929. La Exposición Universal de 1992 también tuvo unos orígenes inciertos. En 1976, Juan Carlos I anunció en la República Dominicana la intención de España de organizar un gran evento internacional que diera a conocer las virtudes de un país que acababa de iniciar su transición a la democracia. Sin embargo, hicieron falta 5 años para que un ayuntamiento, el de Sevilla, recogiera en 1981 el mensaje del rey y se comprometiera a organizar la Exposición Universal. En este sentido, el proyecto Sevilla 2019-2022 ya ha calado en la sociedad sevillana y cuenta con el apoyo de las instituciones de nuestra ciudad, aunque todavía, claro está, quedan muchos apoyos por recabar en el plano nacional e internacional. Expo 92 fue un boom de verdad para Sevilla, fomentó muchísimo el trabajo. De hecho mi familia y demás nos dieron de comer gracias a la Expo, ¿no? Mi padre era electricista. La Expo 92 en mi ciudad, donde yo nací, yo no la vi, pero me gustaría volver a vivirla, la verdad. Yo soy del 92 y mi madre siempre habla muy bien de esos días, en plan ya con la barriguita y eso. No tengo mucho recuerdo porque no fui, no fue un evento que en la época que vivía me pareciera que cumplía con unos parámetros de justicia y de bien social en común para la ciudad. Además yo era muy chiquitito, yo iba en carrito a la Expo. La Expo 92 estuvo fantástica, fue muy divertida culturalmente, de todo tipo, mucha fiesta hubo también. En nuestro programa dedicado a los eventos internacionales, hoy os quiero recomendar la web www.expomuseum.com/2012. Tras la clausura de la Exposición Universal de Shanghái, el relevo lo ha tomado la ciudad surcoreana de Yeosu, donde ya se está trabajando para celebrar en 2012 una exposición internacional. Yeosu es una ciudad costera que acoge en su término municipal más de 300 islas y es por esto que la muestra estará dedicada a analizar la salud y la biodiversidad de los océanos. Si escribís en YouTube Expo Yeosu 2012 también podéis ver numerosos vídeos de los trabajos que ya se están realizando. Como casi siempre, os recomiendo que entréis en el blog sevilla2019.wordpress.com. En esta web podéis encontrar el manifiesto donde está plasmada la filosofía del proyecto Sevilla 2019-2022. Es importante que lo leáis y que os unáis a la iniciativa ciudadana que promueve el próximo gran evento internacional de nuestra ciudad. El pasado viernes 19 de noviembre, el proyecto Sevilla 2019-2022 dio un enorme paso hacia adelante.
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla expresó por unanimidad su apoyo a la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo y se comprometió institucionalmente con sus objetivos. Entre 1519 y 1522, Sevilla fue el centro político y operativo de aquel viaje proyectado e iniciado por Magallanes y terminado por Elcano, que cambió de un golpe el curso de la historia de nuestro mundo. Para aprovechar la efeméride, el Pleno del Ayuntamiento, con el acuerdo de todos los grupos políticos, aprobó una moción por la que se compromete a apoyar a ese grupo creciente de personas y organizaciones ciudadanas que quieren que entre 2019 y 2022 la ciudad de Sevilla acoja otro gran evento internacional que sirva para encontrar soluciones concretas a problemas tan graves como el cambio climático, la pobreza, el hambre o el desarrollo de fuentes energéticas alternativas al petróleo. Desde ahora, el Ayuntamiento de Sevilla colaborará de forma oficial en la iniciativa y comenzará a promover la adhesión de organismos nacionales e internacionales para que el proyecto Sevilla 2019-2022 se haga realidad. Como cualquier operación humana de grandes dimensiones, los grandes eventos dejan sobre las ciudades transformaciones nada despreciables. Edificios, medios de transporte, zonas verdes, puentes, nuevos barrios residenciales y productivos. En Sevilla sabemos bien todo lo que acarrea un gran evento internacional. Pero si no se planifican bien las nuevas construcciones arquitectónicas, se trazan transportes limpios y eficientes y se piensa cómo gestionar los residuos que pueden resultar de reunir a cientos de miles de personas, los grandes acontecimientos pueden tener un elevado coste social y ambiental. Las Olimpiadas de 2012 son el primer gran evento internacional organizado de acuerdo a una serie de parámetros sostenibles. De esas medidas para minimizar el impacto ecológico de un gran evento voy a hablar con la experta Sonia Rosado. ¿Qué tal, Sonia? Hola, ¿qué tal? Por definición, ¿un gran evento puede ser sostenible o eso va contra la naturaleza en sí de un gran evento? En realidad, la idea para que un evento sea sostenible es desde el origen. Lo ideal es que se planifique desde el inicio como sostenible y que en todos los aspectos previos, durante y posteriores a ese evento se tengan en cuenta en el ámbito de los recursos humanos, en el ámbito del transporte, en el ámbito de la selección de las sedes, de los soportes de comunicación, en todos los ámbitos se tengan en cuenta los criterios de sostenibilidad adecuados. Estáis enfrascados en Londres 2012. ¿Qué pilares fundamentales para la sostenibilidad se están estudiando en este gran evento de carácter pues mundial? Pues es lo que te comentaba, simplemente que cualquier proyecto que se ponga en marcha desde el origen lo tenga previsto. O sea, en el caso de Londres está previsto desde el propio proyecto el uso que se le va a dar posteriormente a los edificios. Está previsto que las zonas verdes que se creen estén acordes con las características climáticas del entorno y por lo tanto después lo puede usar la ciudadanía, así como los sistemas de transporte. Toda la infraestructura que se cree tiene un uso posterior y además se ha implicado a la sociedad de forma que tú de antemano asumes como propio el proyecto. ¿Y es el transporte uno de los pilares fundamentales o si no el más importante que puede rodear a todos los demás para la sostenibilidad de un evento? Es uno de ellos. Date cuenta que el transporte de forma general es el responsable del 40% de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera que causan el cambio climático. Entonces, nada más que por eso es un pilar importante. Nosotros cuando organizamos un evento para hacerlo sostenible tenemos que tener en cuenta el transporte público. Por ejemplo, Sevilla con el tema del transporte en bicicleta pues es una de las opciones que siempre incluimos, pero no es el único. Hay que tener en cuenta una adecuada gestión de recursos humanos, una adecuada gestión de los residuos y yo creo que uno de los avances más importantes en los últimos años lo hemos dado gracias al avance en los soportes de comunicación. Con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación contamos con una serie de herramientas que nos permiten minimizar el uso de papel y agilizar mucho el proceso. Sevilla 2019-2022 va a ser un gran evento para la ciudad. ¿Cómo podemos hacer sostenibles esos 3 años? Bueno, yo ahí te puedo hablar, yo ahí te puedo hablar como ciudadana que ha firmado el manifiesto. Sevilla 2019-2022 es un ente que está vivo, comienza ahora, va a tener su punto fuerte precisamente en los eventos que se prevén realizar entre 2019 y 2022, pero es un proyecto de progreso de la ciudadanía, una apuesta por el progreso. Entonces continúa posteriormente a 2022, 23, 24. El origen de la sostenibilidad está
en la propia raíz. Es una iniciativa ciudadana y, por supuesto, todos los eventos que se desarrollen van a cumplir con criterios de sostenibilidad, pero yo creo que lo principal es que desde el origen es una iniciativa ciudadana, por lo tanto ya implica un apoyo ciudadano y parte de base sostenible en su propio ser. Si hay eventos internacionales que hayan servido para difundir la paz y el buen entendimiento entre los distintos países, esos son sin duda los Juegos Olímpicos. Mientras que en las primeras Olimpiadas de la Edad Moderna, Atenas 1896, participaron unos 13 países, a las Olimpiadas de Pekín 2008 acudieron más de 200 delegaciones de todo el mundo. Pero lo cierto es que por las propias características de las competiciones, las guerras, conflictos y tensiones internacionales siempre se dejan notar de forma muy intensa en las Olimpiadas. Junto a las plusmarcas de Emil Zatopek o Carl Lewis en la memoria olímpica han quedado registrados las victorias de Jesse Owens ante la mirada de Hitler, los dramáticos acontecimientos de Múnich 1972, cuando un comando de terroristas palestinos asesinó a 12 atletas israelíes, o el boicot en plena Guerra Fría de 58 países del bloque capitalista a los Juegos de Moscú 1980. Aunque festivos, los grandes eventos no son ajenos a la paz en la tierra. Hombre, la gesta de Magallanes es una cosa que en realidad casi no nos podemos imaginar, ¿no? Cómo esa gente se lanzaba al mar a recorrer el mundo, es una cosa que hoy en día, donde tenemos tantas comodidades, no podemos más que admirar. Y en cuanto a que Sevilla acoja un foro de discusión en el 2019, siempre que no suponga tanto gasto de recursos como fue en el 92 para discutir hacia dónde caminamos, pues la verdad es que me parece una gran idea. Hoy, en nuestra serie Tras las huellas de Magallanes, vamos a conocer un acontecimiento que va a cambiar la historia de la humanidad. El antropólogo José Manuel Núñez nos dice qué pasó en la isla de Mactán. A estas alturas, Magallanes se encuentra en las antípodas de su mundo, lejos de su añorada Portugal y de su casa sevillana, donde la guarda su mujer y su hijo. Ha recorrido medio mundo por mares desconocidos y se ha encontrado con gentes y con culturas jamás vistas hasta entonces por ningún europeo. Ha sorteado numerosos peligros y burlado a la muerte superando desgracias que hubiesen doblegado a cualquier héroe mitológico. Sin embargo, de manera inverosímil, justo cuando Magallanes tiene la especiería al alcance de su mano, comete un error absurdo, impropio de un estratega de su talla. Una simple cuestión doméstica, una insignificante disputa entre dos caciques locales, el Rajá de Cebú y su vasallo de Mactán, provoca que Magallanes intervenga y tome partido con una acción de castigo contra el líder rebelde del pequeño islote que se había negado a rendir tributo a Humabón y sus nuevos aliados. Posiblemente Magallanes pretendía demostrar su superioridad bélica dando ejemplo ante los nuevos súbditos, aunque otra vez la historia se empeñaría en dar la razón a David en contra de Goliat. En realidad Magallanes cometió un error de principiante, al no ver en la naturaleza del lugar a su peor enemigo. Pues la orografía del litoral impedía con sus salientes el acercamiento de los barcos y hacía torpe el movimiento de los arcabuceros y los soldados por sus pesadas armaduras. Así reza el parte de guerra de Pigafetta. Hecho el día, saltamos al agua, nos llegaba por el muslo, éramos 49 hombres y avanzábamos más de 2 tiros de ballesta hasta alcanzar la playa. Las lanchas no pudieron avanzar por los pedruscos. Aquella gente había reunido más de 1500 indígenas y disparábamos tantas flechas y lanzas que apenas podíamos defendernos. Atacaron tanto que una flecha envenenada traspasó la pierna derecha del capitán. Solo quedamos 8 de los nuestros junto a él, que ordenó la retirada. Reconociendo al capitán, tanto se concentró el ataque en él que por 2 veces le destocaron el yelmo y le llovieron las lanzas y los terciarazos hasta que nuestro espejo, nuestra luz, nuestro reconforto y nuestro guía inimitable cayó muerto. Y así fue, como Lapu Lapu, el David oriental acabó con uno de los grandes titanes que ha dado la historia.
Hernando de Magallanes. Todavía hoy lo recuerdan los niños malayos como uno de sus hitos más memorables. Y a pesar de los intentos por recuperar el cadáver, jamás consintieron entregarlo, quedando el apátrida Magallanes en una de las tierras más remotas del otro lado del mundo. Como ya hemos visto, en Horizonte 2019 vivimos en un momento en el que debe cambiar la forma en la que habitamos y nos movemos por nuestras ciudades para hacerlas más sostenibles y menos contaminadas. Transportes limpios, peatonalizaciones, energías renovables, reciclaje. Para Sevilla, que tanto ha crecido en los últimos años y no siempre de manera ordenada, también ha llegado el momento de detenerse un poco y pensar cómo quiere ser en el futuro, dentro de 10, 20 o 30 años. Por eso he quedado con un geógrafo, Enrique Hernández, director del Plan Estratégico Sevilla 2020, para que me cuente cómo debería ser nuestra ciudad mientras estemos celebrando Sevilla 2019-2022. Enrique, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos a estar en 2020? ¿Hacia dónde tiende este Plan Estratégico Sevilla 2020? Bueno, lo que han dicho todas las personas, los ciudadanos, varios cientos de ellos que han participado en las mesas de trabajo y que han expresado cuáles son sus proyectos y sus aspiraciones de futuro, es conseguir una ciudad más humana, ¿no? Una ciudad en la que buena parte de las transformaciones que se están haciendo ahora, la movilidad, la ciudad de la bicicleta, que ya es emblemático, todo eso que ahora vemos como cambio importante, en realidad pensemos que estaríamos en un 20% de lo que hay que hacer, ¿no? Una ciudad con una movilidad mucho más desarrollada y después también una ciudad en la que no solo lo importante sean los proyectos materiales, las infraestructuras que son importantes, ¿no? Que algunos de ellos están en marcha, sino que también sea importante esa transformación en lo social. Es decir, más educación, un aspecto muy señalado, muy insistentemente, ¿no? Más educación, más atención por los niños, más oportunidades para los jóvenes en todos los barrios. Y eso se consigue no tanto a través de programas de obra, de cemento, sino a través de programas intangibles, lo cual intangible no quiere decir que sea etéreo o imaginario, no. Programas que hagan transformar ese fondo, ese capital humano que tiene la ciudad, ¿no? Para el Ayuntamiento de Sevilla vemos que el transporte está cambiando mucho, es uno de los puntos fuertes, ¿no? A 2020, ¿cómo va a ser el transporte o qué cosas van a cambiar de la movilidad en Sevilla? Bueno, hay un aspecto en el que creo que todavía no somos plenamente conscientes y es que hay un cambio tecnológico profundo en los transportes. O sea, se va a imponer el transporte eléctrico y creo que en 2020 el paisaje de la circulación en Sevilla va a estar fundamentado en el vehículo eléctrico, también el transporte dentro de la ciudad y por supuesto el vehículo eléctrico de transporte público, tanto autobús eléctrico como por supuesto que tenemos metro y tranvía, ¿no? ¿Y se va a conseguir una igualdad entre barrios, Enrique? Es ahí donde hay que centrarse, ¿no? Es decir, si ninguna ciudad puede vivir en una situación dual, primero que es injusto socialmente, una gran diferencia entre unas zonas y otras, pero es que Sevilla encima es inviable, porque es que buena parte de nuestra sociabilidad consiste en convivir en la calle. Entonces, imaginémonos esta convivencia en una sociedad dual, como hemos visto como conocemos en otros países, en los que esas grandes diferencias generan toda serie de problemas, conflicto social, inseguridad ciudadana y demás. O sea, Sevilla no sería Sevilla si hubiera una gran diferencia entre unos y otros. Y por supuesto, como la mayor parte de la gente, donde vive, donde necesita los servicios, los equipamientos, las calles arregladas, los espacios públicos, los parques, todo eso debe de estar correctamente equilibrado en la ciudad y una de las cosas que se ha insistido, ¿no? en las mesas de trabajo. Otra cosa que me ha llamado la atención es que Sevilla pretende ser un centro logístico del sur de Europa, ¿no? ¿Cómo se va a conseguir esto? Y lo que más me asusta, ¿va a ser sostenible? Un centro logístico o varios centros logísticos, como de hecho están proyectados y algunos ya en marcha, no tienen por qué ser insostenibles ni agresivos, ¿no? Si están bien situados, están bien proyectados, yo creo que son grandes oportunidades para la ciudad, ¿no? Actualmente, pues el puerto ha conocido un gran impulso en los últimos años, tiene una zona de actividades logísticas que ha crecido enormemente y al mismo tiempo hay varios proyectos más de centros logísticos apoyados en la mejora de las infraestructuras de comunicaciones. Es decir, la C40, que va a permitir una conexión muchísimo más fluida entre Huelva, el acceso al litoral atlántico y Cádiz y el resto de
del interior de la península. Y todo eso hay que aprovecharlo, ¿no? Y la iniciativa ciudadana Sevilla 2019-2022, ¿qué papel va a jugar en este plan estratégico si se le está teniendo en consideración? Sí, bueno, la iniciativa ciudadana llegó como una propuesta al plan estratégico, fue acogida positivamente por la comisión ejecutiva, en la que están representados los agentes económicos y sociales, sindicatos, empresarios, universidades, etcétera, las administraciones. Fue acogida porque, bueno, hay una coincidencia en el plazo temporal entre esta celebración y el plan estratégico, pero además la propia esencia de la propuesta, que es generar espacios de diálogo, no tanto un evento particular, que también podría ser, pero sobre todo generar un movimiento en torno a la idea de globalidad desde Sevilla, pues todo eso que cuadra perfectamente con nuestro plan estratégico. Además, como establece ese horizonte, pues bueno, ha sido asumido como un hito simbólico de Sevilla para el año 2020, ¿no? Entre los diversos eventos internacionales, algunos de los más frecuentes son las cumbres políticas de alto nivel. Pero si hay alguna que se considere la madre de todas las cumbres modernas, esta es la Conferencia de Yalta de 1945. Stalin, Churchill y Roosevelt decidieron en apenas unos días cómo sería el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de Yalta, la televisión puso de moda las reuniones de jefes de Estado, y desde el zapatazo de Khrushchev en la ONU hasta las actuales y multitudinarias cumbres de la Unión Europea, se han celebrado decenas, centenares de encuentros diplomáticos con resultados muy cuestionables. La consecuencia es que desde hace décadas, mientras los líderes internacionales conversan, muchos ciudadanos descontentos se reúnen en cumbres alternativas y manifestaciones para expresar su desacuerdo por las desigualdades que genera nuestro sistema político y económico. La brecha que separa ciudadanía y política es cada vez más profunda. Horizonte 2019 recoge el espíritu del proyecto Sevilla 2019-2022, esa cita internacional que ya se está preparando. Por eso, en nuestro programa de hoy hemos hablado de grandes eventos, de cómo se preparan de manera sostenible y de cómo estará nuestra ciudad cuando estemos inmersos dentro de una década en esa realidad que se llama Sevilla 2019-2022. Then stumbled out the room. I caught a cab, ran up a tab on 7th and...